mis colegas abogados, futuros colegas estudiantes universitarios y todos los que se interesan por la justicia, de verdad, verdad, qué bueno tenerlos hoy aquí. Le diserta su abogado Leonardo Velázquez. Y hoy, sábado 21 de mayo del año 2025, la idea es que hablemos claro, sin tanto enredo, de lo que ocurre en nuestros tribunales con el Código Orgánico Procesal Penal en vinculación con las situaciones diarias. Porque una cosa es lo que dice la ley en el papel y otra muy distinta es la realidad con sus mañas, vicios, errores y sus trampas que nos ponen a sudar la gota gorda. Hay que estar pendiente, muy pila. Ustedes me entienden. Para iniciar, quisiera traer a colación las palabras de dos grandes juristas venezolanos que, aunque ya no están con nosotros, sus ideas siguen siendo un faro en el mar de complejidades del sistema penal venezolano. Pienso en el doctor Luis Castro Lezama, ese maestro del derecho procesal que siempre enfatizaba que la forma no es un capricho del legislador, sino la garantía de la libertad. Esta frase resuena profundamente con lo que vemos a diario en la fase de investigación, sumario o fase preparatoria, donde cada vicio o error en la aplicación de los artículos del Código Orgánico Procesal Penal puede no solo desviar un proceso, sino anularlo por completo y anular los derechos del ciudadano. Por otra parte, y complementando esta visión, recordamos también al doctor José Agustín Méndez, quien en sus análisis sobre la justicia siempre insistía en que la ley es letra muerta si no se traduce en una práctica justa y equitativa para todos. Esta perspectiva nos obliga a mirar más allá del mero texto legal o leyes y comprender cómo las trampas, las manipulaciones que investigaremos impactan directamente esa búsqueda de equidad que el doctor tanto defendía. Ambos pensamientos, aunque de mentes distintas, se entrelazan al mostrarnos que la rigurosidad procesal es la clave para una justicia que no solo parezca, sino que sea realmente justicia, verdaderamente imparcial y protectora de los derechos. El proceso ese de la justicia en Venezuela está hecho como por pasos, buscando la verdad, sí, pero en el día a día la cosa se pone picante en bastantes oportunidades. Lo que estudiamos choca con lo que vemos. Por eso, tenemos que saber dónde está el problema y cómo meterle el pecho usando lo que tenemos a mano, que son recursos legales. Lo que pasa al principio de la investigación o en la averiguación, hablando coloquialmente, ¿será que la investigación realmente busca la verdad o es que ya se tiene un culpable en mente? Cuando iniciamos en la primera fase, la de la averiguación o investigación, que el Código Orgánico Procesal Penal llama preparatoria en su artículo 262 y siguiente, se supone que es para buscar pruebas. Pero aquí empiezan los rollos. Una maña que nos saca de quicio es la tardanza para todo, que la llaman retardo procesal. Eso no solo nos estira el proceso y frustra a las partes y a los abogados, sino que deja a las personas guindando, violando el derecho a ser inocente hasta que se pruebe lo contrario, tal como lo establece el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Y peor, a veces
la investigación es torcida, solo busca los elementos para condenar y no para ayudar al acusado, lo cual va en contra del principio de objetividad del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, directamente para el Ministerio Público. Errores, montones de errores. Ejemplo, no hacer las averiguaciones que uno solicite, que son las claves para aclarar el asunto, siendo esto una omisión de deberes procesales que afecta a la verdad material. Y la trampa más fea, dormir el expediente, dejarlo quieto para que el delito prescriba conforme lo establecido en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal. O para presionar a la gente a que negocie por fuera. Si vemos eso, ¿qué hacemos nosotros los abogados? No nos quedamos cruzados de brazos. Hay que pedirle al fiscal que haga las averiguaciones que faltan, amparados en el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal. Sobre todo aquellos de las diligencias de investigación. Si se están tardando mucho, les introducimos una denuncia al juez de control o al fiscal superior para que los impulsen, los apuren, invocando la tutela judicial efectiva y el principio de celeridad procesal contemplado en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal. Si las cosas es muy grave, podemos irnos con un amparo constitucional, que es como un grito al cielo, para que se respeten los derechos fundamentales basados en el artículo 27 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y si ya se pasaron los tiempos que la ley establece, entonces debemos exigir que cierren la averiguación mediante la solicitud de conclusiones de la investigación, como nos lo prevé el artículo 296, última parte del Código Orgánico Procesal Penal. Y si el tiempo vuela y la justicia no aterriza realmente, podemos nosotros decir que hay justicia. ¿Sabemos realmente si una denuncia es sincera o solo es una movida para dañar a alguien? Asimismo, cuando el proceso inicia, sea por una denuncia regulada en los artículos 280 a 288 del Código Orgánico Procesal Penal, o por una querella establecida en los artículos 274 al 278 del Código Orgánico Procesal Penal, ya ahí puede haber líos. Con las denuncias, el vicio es que salgan denuncias falsas o por fastidiar, que se usan para extorsionar o para quemar a alguien, lo cual podría configurar delitos como la simulación de hechos punibles que están contemplados en el artículo 239 del Código Penal, o la falsa atestación, o que el papel venga mal redactado, todo confuso, y así la averiguación no sabe para dónde va, lo cual afecta la precisión que exige el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal para las denuncias. O el error más importante es que la policía o el fiscal reciban mal la denuncia sin poner bien los datos o orientar adecuadamente al denunciante. En contravención al deber de informar del artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal para la víctima. Y la trampa más sucia es que inventen una denuncia para abrir un caso ilegal. Si nos llega algo así, ¿cómo nosotros podemos defenderlos? Si vemos que no tiene base, le pedimos al fiscal que la archive o desactive conforme al artículo 288 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el que denunció lo hizo por maldad, le introducimos una querella por falsa denuncia o simulación de hecho punible, siguiendo los procedimientos penales correspondientes. Y si el caso llega a una audiencia preliminar, podemos alegar
que el caso está mal planteado desde el inicio, mediante las excepciones contempladas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Con las querellas, el vicio es que la presenten sin cumplir todos los requisitos formales que pide la ley, como están establecidos en el artículo 275 del Código Orgánico Procesal Penal. Y por eso el juez la tumba. Y las trampas que suelen suceder con relación a ella, que la usen para presionar a alguien con plata o para retrasar todo sin que les interese que haya justicia. Aquí podemos oponernos nosotros, los abogados, a que acepten la querella ante del juez de control, argumentando su inadmisibilidad conforme al artículo 277 del Código Orgánico Procesal Penal, o usar las mismas excepciones aplicables a la denuncia. Y si el primer paso para el proceso ya viene torcido, ¿cómo nosotros podemos enderezar el camino hacia la justicia? Podemos confiar ciegamente en lo que dicen todos aquellos papeles que hacen en una investigación nosotros. Ahora bien, siguiendo con la averiguación, las actas policiales cuya validez se relaciona con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal sobre la flagrancia y las actas de investigación, así como el artículo 186 sobre el valor de los actos de investigación. Estas son como el diario de lo que pasó. Pero ojo, amigas y amigos, abogados, litigantes, doctores en derecho, estudiantes universitarios, personas interesadas en la justicia, no siempre son confiables. El vicio es que hagan actas prefechadas o elaboradas sin presenciar los hechos, solo para justificar algo ilegal, lo cual es una falsedad de documento público previsto en el Código Penal. O también que cambien lo que dijo las personas, alterando declaraciones que deberían ser fieles a la realidad. También existen los errores, puros detalles que se les olvidan, cosas importantes que no ponen o que no redactan, o que quizás sí redactan, pero las redactan tan mal que nadie las entiende, afectando la claridad que exige la ley. Y las trampas, aquí la cosa es fea, amenazar o forzar a la gente a firmar papeles que no son verdad, o lo que es peor aún, sembrar pruebas, poner algo donde no estaba para incriminar a las personas, lo que es una grave violación al principio de licitud de la prueba, contemplado en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué podemos hacer con relación a esto? Hay que pedirle al juez que anule esas actas si se hizo a la fuerza o violando los derechos fundamentales o formas procesales esenciales, contempladas en el artículo 174 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Y si esa acta se puso para una prueba, pedimos que la saquen del caso por ser ilegal mediante la exclusión de pruebas ilícitas, contemplada en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Y si la cosa fuera muy grave y hay que denunciar a esos funcionarios por delitos como falsificación de documentos públicos o abuso de autoridad. Si un documento importante no es lo que parece, ¿cómo sabemos que los demás que tienen la investigación es verdad? ¿Qué pasa si el experto no es tan experto o sus conclusiones son un invento? De forma parecida, los informes de los expertos o peritos regulados en el artículo 216 al 227 del Código Orgánico Procesal Penal, que son la parte científica del caso, también tienen sus mañas. El vicio es que se tarden años en darlos, lo que afecta el principio de celeridad. O que el que los hizo no sepa realmente nada de eso. Es decir, que no tenga la experticia necesaria o experiencia necesaria
que exige el artículo 216 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, errores que tienen que ver con el informe que salga confuso o se contradiga o que no expliquen bien cómo llegaron a esas conclusiones. Por ejemplo, falta de fundamentación, como lo requiere el artículo 219 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la trampa más peligrosa, amigas y amigos, doctores en Derecho, es que alguien que afuera meta la mano para que el perito cambie los resultados o que ponga expertos a la medida para que solo digan lo que les conviene a una de las partes, comprometiendo la imparcialidad del perito que exige el artículo 217 del Código Orgánico Procesal Penal. Para poder contrarrestar esto, se puede solicitar una ampliación o una nueva experticia si el informe es deficiente o contradictorio, como nos lo establece el artículo 222 del Código Orgánico Procesal Penal. La prueba anticipada si la declaración del perito es crucial y corre riesgo de no obtenerse en el juicio, como está contemplado en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. La impugnación del informe pericial en el juicio oral presentado y a su vez presentando una contrainforme o desacreditando al experto contemplado en el artículo 339 y 341 del Código Orgánico Procesal Penal, o la exclusión de la prueba si no fue obtenida lícitamente por un perito sin las credenciales necesarias. Si no confiamos en la esencia que presenta ese perito, qué sólida es nuestra justicia. Si el camino de una prueba se rompe, sigue siendo una prueba confiable. Deberíamos hacernos esa pregunta. Es más, un aspecto crítico y la piedra angular para validez de las pruebas es la cadena de custodia, cuyos fundamentos se encuentran en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal sobre la licitud de las pruebas y desarrollado en la resolución número 2012-0006 del Tribunal Supremo de Justicia. Si esa cadena se rompe, la prueba no sirve. Los vicios son la cadena, pero cinta rota. Que no se llene bien la evidencia, que la marquen mal, que no anoten quién la obtuvo, o que la contaminen o la alteren durante su manipulación o traslado. Esto es garrafal. Los errores incluyen que se pierdan pruebas por descuido y la trampa más grave, que manipulen la evidencia a propósito para incriminar y desincriminar a alguien o que la cambien por otra. Para defender la integridad del proceso y la justicia, debemos solicitar la exclusión de pruebas por ilicitud en la audiencia preliminar, argumentando la ruptura de la cadena de custodia y la consecuente ilegitimidad de la evidencia, basándonos en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Además, se puede solicitar la nulidad de las actuaciones si la evidencia contaminada ha sido base de otras actuaciones anteriormente, conforme al artículo 174 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Si una evidencia no tiene su historial y no está completa y limpia, es justo usarla contra alguien. Las órdenes de un juez son siempre justas o a veces se usan para cometer injusticia. Incluso las órdenes judiciales emitidas durante la investigación, aunque necesarias para el control judicial, también pueden ser fuente de irregularidades que debemos señalar. En los allanamientos, regulados por el artículo 196 al 201 del Código Orgánico Procesal Penal, los vicios abarcan el allanamiento sin orden judicial, violando el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, o con una orden que presenta vicios de fondo. Ejemplo, está mal dirigida, sin fundamentación, lo cual lo exige el artículo 197,
del Código Orgánico Procesal Penal. También pueden existir excesos en la ejecución de la medida. Cuando allanan, destrozos innecesarios, incautación de bienes no relacionados con el caso. El error típico que se comete es la omisión de presencia de testigos durante el allanamiento, como lo exige el artículo 199 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero la trampa más grave que socava la confianza pública es la siembra de evidencias, lo cual constituye un grave delito y una prueba ilícita. Ante esto, el abogado puede y debe interponer la solicitud de nulidad del allanamiento ante el juez de control o, en su defecto, de juicio, por violación de garantías constitucionales, como es el caso de la inviolabilidad del domicilio, o en formas procesales, contempladas en el artículo 174 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. También debe exigir la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente, amparadas en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, y en casos pertinentes, la denuncia penal por violación de domicilio o abuso de autoridad. Por otro lado, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas interesadas en Derecho, relacionados con las interceptaciones de comunicación reguladas en el artículo 202 al 205 del Código Orgánico Procesal Penal, el vicio principal son las interceptaciones ilegales, sin orden judicial, fuera de los supuestos tasativos de ley o por un tiempo mayor al autorizado. Todo esto en contravención al artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal. Y existen trampas también. Se encuentra el uso de información fuera del ámbito penal, con fines políticos o personales. Y la divulgación de contenido privado, que no es relevante para la investigación. La defensa debe, en ese preciso momento, solicitar la nulidad de la interceptación de la comunicación si no cumplió con los requisitos legales y la exclusión de las pruebas derivadas de la interceptación ilícita, sin descartar la denuncia penal por violación de las telecomunicaciones o revelación de secretos privados. Finalmente, en cuanto a las órdenes de aprehensión y las medidas de coerción personal que están establecidas en el artículo 236 al 256 del Código Orgánico Procesal Penal, los vicios incluyen órdenes de aprehensión sin elementos de convicción suficiente que justifiquen la imputación, como lo establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y la aplicación desproporcionada de medidas privativas de libertad frente a alternativas menos gravosas, violando el principio de proporcionalidad, amigas y amigos, que están contemplados en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal. El error más común que debemos combatir es el retardo en la presentación del detenido ante el tribunal cuando vamos a la audiencia de presentación, excediendo los lapsos legales de las 24 o 48 horas como nos los establece el artículo 44, lineal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Las trampas más serias que rayan la ilegalidad son las detenciones arbitrarias con fines de presión o extorsión y las desapariciones forzadas temporales de personas para obtener confesiones o información. Amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, aquí los recursos de habeas corpus es fundamental e impostergable introducirlo, como lo garantiza el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Amparo. Estos se complementan con la solicitud de revisión de medidas de coerción personal para solicitar una medida menos gravosa, o quizás la libertad del enjuiciado, la apelación del auto que la decreta y la denuncia penal por detención arbitraria,
o privación ilegítima de libertad. Si una detención no sigue las reglas o una intervención no está clara, ¿qué tan legal es todo el caso? Reflexionen con relación a esto. Toda prueba que aparece en un caso es válida o hay alguna que nos engaña. Háganse esas preguntas. Además, en lo referente a las evidencias en general, su solicitud y valoración se rigen por los artículos 181 al 228 del Código Orgánico Procesal Penal. El vicio más grave que invalida cualquier actuación son las pruebas ilícitas, es decir, obtenidas con violaciones de derechos fundamentales. Ejemplo, la coacción, el allanamiento, pero los allanamientos ilegales, los cuales son nulas de pleno derecho. Así nos lo señala el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Un error común es la insuficiencia de prueba para sostener una acusación, lo que debería llevar a sobreseimiento o absolución. Sin embargo, mis amigos, mis doctores en Derecho, mis estudiantes universitarios, mis abogados litigantes, sin embargo, la trampa más dañina es la alteración o destrucción intencional de evidencia que favorece a la defensa. La solicitud de exclusión de pruebas ilegítimas es el recurso principal y más poderoso tanto en la audiencia preliminar como durante el juicio oral, amparado, por supuesto, en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto se acompaña con la solicitud de diligencia para recabar pruebas de descargo, que son dirigidas al Ministerio Público o directamente al tribunal. Si una prueba es ilegal, ¿cómo podemos permitir que se use para condenar a alguien? Entonces no hay justicia. Ahora bien, si pasamos un poquito para allá, avanzamos en la fase, vamos a hablar del juicio oral. Cuando llegamos al juicio, ¿realmente estamos buscando la verdad o solo seguir un guión preestablecido? O sea, un calés. Luego que se ha culminado la investigación, el proceso avanza hacia la crucial fase de presentación o juicio oral. Entiéndase, el juicio donde vas a defender, no la fase de juicio oral, que está regulada en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal. Su objetivo supremo es el debate, la valoración de pruebas y la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia, conforme al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, en esta fase, los vicios incluyen el retardo injustificado en el inicio o desarrollo del juicio oral, afectando el principio de celeridad procesal contemplado en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, y las suspensiones constantes del debate sin justificación legal, sin una justificación que sea realmente sólida. Las causales de suspensión se encuentran en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero existen las trampas más graves que mina la fe en el sistema. Es la presencia de quizás jueces influenciables o parcializados que demuestran favoritismo por una de las partes en conflicto y que comprometen gravemente la imparcialidad que exige el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal. Ante estos, colegas, amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, personas interesadas en el derecho, debemos ser firmes. Se puede solicitar el impulso procesal ante el tribunal o el fiscal superior, interponer un recurso de amparo constitucional por violación del debido proceso y violación a la tutela judicial efectiva, o incluso la reacusación del juez, basada en el artículo 91 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Si existen motivos fundados de parcialidad, podemos, con pruebas, ejercer ese recurso. En esta última instancia, la apelación de sentencia es el recurso principal y necesario contra una decisión adversa, cuya esa decisión se basa en vicios procesales, por supuesto, o errores en la valoración de pruebas, como lo faculta el artículo 439 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Si el juicio se alarga sin razón
o el juez tiene su favoritismo, nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos realmente ante un juicio justo? Con relación a los instrumentos procesales, ¿el expediente judicial es un reflejo fiel de la verdad? ¿O a veces tiene secretos o tiene lagunas ese expediente? Por si fuera poco, los instrumentos procesales esenciales en esta fase preparatoria también conllevan sus propios desafíos prácticos. El expediente del caso, que es la base documental de todo lo actuado en la investigación, puede presentar vicios como la pérdida de un folio, que se ha visto mucho, o documentos originales que estaban en el expediente, los que generan incertidumbre sobre la base probatoria y puede llevar a la reposición de actuaciones según el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal. Errores, tales como errores de foliado o de inconsistencia en la numeración que llevan las páginas del expediente y las cuales dificultan la ubicación del documento. Y expedientes desordenados que complican enormemente el estudio y manejo de las partes o de las partes en conflicto o de las partes del expediente. Aquí la solicitud de reposición de actuaciones es la clave si hay una pérdida de folio, junto con la solicitud de expediente original o copia certificada para verificar su integridad. Asimismo, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas interesadas en la justicia, respecto al escrito de acusación y que está regulado en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, los vicios son acusaciones genéricas o vagas que no detallan los hechos de forma clara y precisa y que violan el derecho a la defensa y el debido proceso, y errores en la calificación jurídica del delito del imputado. Los errores más comunes son la falta de base probatoria, una base probatoria que sea sólida para cada uno de los hechos imputados en la acusación, y la omisión de pruebas de descargos que están en la investigación y que favorecen al imputado. ¿Qué podemos hacer? Podemos interponer una solicitud de nulidad de la acusación en la audiencia preliminar por no cumplir con los requisitos que están establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las excepciones previstas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Como por ejemplo, la falta de jurisdicción, la incompetencia, la extinción de la acción penal, la cosa juzgada, entre otras. Adicionalmente, el ofrecimiento de pruebas de descargo en la audiencia preliminar es vital si la acusación omite elementos de la investigación, como lo permite y nos lo señala el artículo 311 del COP. De igual forma, amigas y amigos, por su parte, la acusación particular propia de la víctima, que están establecidos en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, puede sufrir un vicio de ser infundada o utilizada para fines distintos a la justicia, con el error de la duplicidad de acciones. La oposición a su admisión en la audiencia preliminar es el recurso que tenemos nosotros y el más pertinente para utilizarlo. Si el plano del caso está incompleto o confuso, ¿cómo construimos una sentencia sólida y justa? En la preparación del debate, de igual manera, ¿la defensa es solo un adorno o realmente tiene poder para cambiar el asunto que se está ventilando, o sea, la causa? Finalmente, la preparación y desarrollo del debate es un campo fértil para la manifestación de problemas que exigen nuestra máxima atención y pericia. El derecho a la defensa, garantizado en el artículo 49, numeral 1, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollado en los artículos 126 y 139 del Código Orgánico Procesal Penal, pueden ser viciados por una defensa ineficaz o negligente o ineficaz o ineficiente por parte de los abogados defensores
que no ejercen adecuadamente los derechos del imputado o la limitan en el contexto de su derecho y no ejercen el elemento contrainterrogatorio de los testigos por parte del juez, lo cual vulnera la posibilidad de ejercer un control real sobre la prueba, conforme a lo establecido en el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal. Los errores incluyen la denegación de injusticia, de la promoción de pruebas pertinentes para la parte de la defensa y la falta de acceso oportuno y completo al expediente, que lo vemos a diario en los tribunales, y que nos viola el derecho de acceso a las actuaciones. La solicitud de nulidad de las actuaciones por violación del derecho a la defensa, contemplado en el artículo 174 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, es la forma de nosotros de protestar o la solicitud de aclaratoria si el juez limita el contrainterrogatorio o niega una prueba. Y el recurso de amparo constitucional son las herramientas defensivas irrenunciables. Es por ello que asimismo, amigas y amigos, en cuanto al listado de testigos y expertos cuya promoción y evacuación se rige por los artículos 311, 204 y siguientes, 216 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 4 de la Ley de Protección de la Víctima y Testigo y demás sujetos procesales, ahí nos señalan lo que debemos hacer. Los vicios son la no ubicación o la incomparecencia de testigos clave, a veces de forma intencionada para evitar su declaración, y la presencia de testigos falsos o comprobados, que rinden declaraciones inducidas, aprendidas, caletreadas, lo cual tipifica el delito de falso testimonio contemplado en el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal. Las trampas implican presiones o amenazas a los testigos. Si dices algo, sabes lo que te va a pasar, para que no declaren o para que alteren su versión. Si dices la verdad, te la vas a ver conmigo. Y la incomparecencia de expertos que se retractan de sus informes sin justificación. La solicitud de conducción por la fuerza pública para testigos que no comparecen, contemplada en el artículo 211 del Código Orgánico Procesal Penal, la denuncia penal por falso testimonio o soborno y la impugnación de la testimonial o experticia durante el juicio son recursos cruciales con los cuales nosotros podemos manejar estas situaciones de errores, de vicios, de trampas. Por último, amigas y amigos, los derechos de la víctima consagrados en el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal pueden ser viciados por la revictimización durante el proceso por parte de las autoridades o la defensa y la falta de información adecuada y oportuna a la víctima sobre el estado de su caso, violando el derecho a ser informado. El error más común es la negligencia en la atención psicológica o social que la víctima pudiera necesitar. La trampa más insidiosa es la presión a la víctima para que desista de la acción o para aceptar acuerdos desfavorables. Ante esto, la víctima o su abogado puede solicitar información y acceso a expedientes, interponer denuncias penales por abuso de autoridades o trato inhumano, presentar recursos de amparo o simplemente ejercer la acusación particular propia para impulsar la acción penal si el Ministerio Público no hace adecuadamente lo que tiene que hacer. Si el derecho a defenderse se debilita o los testigos no son creíbles, ¿creen ustedes que es justo un veredicto final? Amigas y amigos, en resumidas cuentas, mis colegas, abogados litigantes, doctores en Derecho, estudiantes universitarios, la realidad de los tribunales aquí en nuestro país, con el Código Orgánico Procesal Penal del 2021, nos exige ser unos tigres,
No solo hay que saber la ley de memoria, sino tener ojo clínico para ver dónde están las mañas, dónde están los errores, dónde están las trampas que meten en el expediente, siempre con la mira puesta en el régimen legal que los respalda o los invalida. Saber dónde y cómo meter el ojo y colocar el recurso correcto, basándonos en los artículos precisos del Código Orgánico Procesal Penal, no es solo ser un buen abogado, es defender la justicia de verdad. Nosotros, los que litigamos y estamos ahí al pie del cañón, somos los que cuidamos que se cumplan los derechos y las garantías constitucionales. Así que, mis colegas, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, personas interesadas en Derecho, hay que seguir para adelante. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes su abogado Leonardo Velázquez. Hasta una nueva oportunidad.